les bendiga, iglesia. A los que no había visto desde el año pasado, saludos. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Nuestros invitados, no los que nos visitan, nuestros invitados. Le voy a pedir por favor que todo el que pueda le dé compartir a la transmisión para que podamos, ¿verdad?, seguir por ahí. Seguir por ahí llevando el mensaje y aprovechar estas redes mientras nos duren, porque cada día se pone peor, pero Dios es bueno, algo hará Dios. Tú sabes que cuando el Sermón del Monte había mucha gente. Tú sabes que hay otro evento donde hay 15,000 personas, ¿verdad? En la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cómo tú crees que la gente escuchaba a Jesús sin bocina? Analízalo. Todas las cosas de comunicación necesitan a Dios para poder llevar las ondas. La radio vuela por el aire, la televisión vuela por el aire. Necesitan la parte de Dios siempre. Así que algo hará Dios. No se preocupe. Todo ojo le verá. Bueno, en estos días, hace un par de días atrás, estaba hablando con Alex. Y él está como haciendo 20 cosas a la misma vez. Y entonces yo le dije: Alex, te tienes que sentar un momentito y afilar el hacha. Y me dijo: ¿qué? Entonces me llamó la atención la conversación y desempolvé uno que yo tenía que se llama Tiempo de afilar el hacha, que creo que es un buen mensaje para el comienzo del año y para las situaciones que vivimos, ¿verdad? Las situaciones que estamos atravesando por los últimos años, ¿verdad? Como yo dije el otro día, desde María para acá. Ya nosotros no somos los mismos. O sea, María, esto es antes y después de María, y antes y después de los terremotos, y antes y después de las cosas estas, que ni la menciono, que no vaya a ser que me vayan a y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, el Señor, que yo creo que todo esto que existe ¿verdad?, y todas estas historias de afilar el hacha, obviamente todo sale de la Biblia. Eclesiastés 10:10 dice que si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Entonces yo tengo dos historias o dos cuentos que tienen que ver con esto, que las quiero compartir ambas con ustedes antes de comenzar el mensaje. Y el primero dice que en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven respondió: realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando árboles. Pues entonces, este muchacho después se hace maestro esta me la inventé, pero se hace maestro de tala de árboles y se convierte en trainer de competencia. Hay competencias de eso, de tala de árboles, hay competencias. Entonces, viene la otra historia
donde dice que uno de los deportes tradicionales de Alaska es la tala de árboles. Hay leñadores famosos con un gran dominio, habilidad y energía en el uso del hacha. Un joven que quería convertirse en un gran leñador oyó hablar del mejor de los leñadores del país y decidió ir a su encuentro. Quiero ser su discípulo. Quiero aprender a cortar árboles como usted. Él se aplicó en aprender las lecciones del maestro y después de algún tiempo creyó haberlo superado. Se sentía más fuerte, más ágil, más joven. Estaba seguro de vencer fácilmente al viejo leñador. Así, desafió a su maestro en una competición de 8 horas para saber cuál de los dos podía cortar más árboles. El maestro aceptó el desafío y el joven leñador comenzó a cortar árboles con entusiasmo y vigor. Entre el árbol y árbol miraba a su maestro, pero la mayor parte de las veces lo veía sentado. El joven volvía entonces a sus árboles, seguro de vencer y sintiendo pena por su viejo maestro. Al caer el día, para gran sorpresa del joven, el viejo maestro había cortado mucho más árboles que él. ¿Cómo puede ser?, se sorprendió. Casi todas las veces que lo miré usted estaba descansando. No, hijo mío, yo no descansaba, estaba afilando mi hacha y esa es la razón por la que has perdido. Y es interesante que en ese específicamente, en esa segunda historia, el hombre cree que está acabando y cuando mira el otro lo ve más débil, lo ve más suave. Sin embargo, la estrategia era del maestro, que ya había entendido en el cuento anterior que había que afilar el hacha. Y en la vida nosotros nos afanamos tanto por las cosas que hasta las semanas se hacen más cortas, cada día más pendiente a que tengo que hacer y que tengo que llegar y el sábado tengo que ir y todavía es lunes. Y como yo he dicho en otras ocasiones, a veces no nos disfrutamos el viaje. Estamos tan enfocados en llegar al otro lado del camino y el viaje no lo disfrutamos. Y es el mismo caso. Usted recuerda el evento de Marta y María. El Señor dando una palabra en su casa, en la sala de su casa. Y María se sentó a los pies del Señor y Marta estaba afanada. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás. Mientras tú estás aquí en esta, María agarró la mejor parte, que la de escuchar lo que yo tengo que decir. El Señor Jesús, en Mateo 6, nos hace un relato aquí, ¿verdad? Una explicación que nos da a nosotros para evitar el afán, que está a partir del versículo 25. Dice: por eso les digo, Mateo 6, 25 en adelante, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y se les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
Y el mundo se empeña. Y nos pasa a todos, no te creas. Yo te estoy predicando esto, pero yo tengo estos momentos también. Donde nos afanamos tanto por lograr las cosas, tanto por hacer las cosas. Entonces, lo interesante es que el Señor aquí dice, tan poca fe tienen ustedes, que no creen que yo lo puedo hacer, que no creen que yo sé de lo que ustedes tienen necesidad, que yo sé lo que es bueno para ti, lo que no es bueno para ti. Porque a veces nos afanamos por cosas que no estén en la voluntad de Dios. Y se nos va la vida buscando y nunca encontramos. Y se nos fue la vida y no nos disfrutamos el camino. Se crecieron los hijos, no los disfrutamos por estar trabajando, por estar buscando riqueza. Recuerde que cuando el Señor quiere que usted sea rico, el Señor le va a dar la riqueza. Él es el que tiene el poder para hacer la riqueza. Y a veces buscando por tener una mejor casa, pero nunca estás en la casa para disfrutar con la familia. A veces nos esforzamos por un buen carro y a veces no pueden caminar la gente, no tenemos el tiempo para ir a pasear en el automóvil. No te afanes por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán, su propio mal. Y ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar. ¿Tú sabes cuántos hijos crecieron y sus papás, su papá principalmente? Yo tuve un periodo de tiempo así cuando mis hijos estaban creciendo, buscando. Y no me disfruté buena parte de su crecimiento por estar buscando. Pero aquí me dice que no te preocupes por eso, porque el Señor sabe cuáles son tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Hay momentos que es de detenerse a afilar el hacha en la plena confianza del Señor. El maestro del cuento no tenía problema en una competencia de sentarse. Bueno, que el joven decía, yo te vi la mayor parte del tiempo sentado descansando. O sea que él se tomó menos golpes que el joven y derribó mucho más árboles porque paró en el momento preciso. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la de las vírgenes, la de las 10 vírgenes, donde dice que había 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 prudentes y 5 insensatas, que estaban esperando al novio. Recuerde que en la boda judía el novio se va a construir la casa y cuando él termina es que él viene a buscar a la novia. Y estaban las 5 prudentes y las 5 sensatas con sus lámparas, pero dice que de las 5 insensatas se empezó a acabar el aceite. Pero las 5 prudentes no se les acabó el aceite. Entonces cuando se les acaba, ya les piden, dame de tu aceite. Y dicen, no te puedo dar del mío porque entonces se nos acaba a los dos. La pregunta es, las insensatas, ¿en qué gastaron el aceite? ¿Por qué se le acabó a las insensatas y a las prudentes no? ¿Qué hicieron las prudentes? Posiblemente prendieron la lámpara cuando era necesario prenderla. Apagaron la lámpara cuando era necesario apagarla. Y las otras no, las otras, ¡whipiti! Al garete. ¿Verdad? Y por haber sido insensatas, se perdieron el momento especial. Porque cuando llegó el novio ya se habían ido a buscar más aceite y cerró la puerta y él dijo, no las conozco. Porque se tuvieron que ir. Porque posiblemente el afán de la vida hizo olvidarse que había que tener el aceite suficiente para cuando el novio llegara y poder estar ahí para cuando el novio llegara. Cuando Saúl es hecho rey de Egipto, el Señor le dio todo lo que necesitaba. Recuerden que Dios no quería rey, Dios quería ser su rey, pero ellos pidieron rey, pues yo les doy un rey. Y les dio a Saúl, primer rey. Un hombre con todos los atributos para ser rey.
No fue que él escogió al primero que pasó y dijo, vente, no. Era el tipo que tenía los atributos para ser rey. Conquistó, tuvo muchas victorias, pero desobedeció a Dios. Dios le dio una instrucción que la desobedeció. Y la pregunta es, ¿por qué desobedeció? Cuando él sabía, ¿sabe? Ya había tenido tantas victorias. Pero ocurre con muchos, principalmente gobernantes. Después que pasa cierto tiempo, se creen todopoderosos. El poder los daña. El poder los corrompe. Y entonces se olvidan de Dios. Y parece que Saúl perdió el filo. Perdió el filo. Perdió su intimidad con Dios. Perdió su confianza en Dios. Dejó de obedecer a Dios. Y la Biblia dice que fue desechado. Hermano, desechado es una palabra fuerte. Como destituido. No es lo mismo que tú que renuncies que te destituyan. ¿Tienen frío? ¿No? Ok. Perdió el filo. Perdió la unción que el Señor le había puesto. Tanto fue el caso que después de tantas conquistas que él había tenido. ¿Qué pasó, papi? Pasó para que sepas. Ya. Pasa para que Dile sepas. amén. Para que sepas. Y Para ahora que amén. sepas. Y ahora amén. Amén. Oye, él hace voces y todo. Está bien, papi, dale. No te apures. No pasa nada. Amén. Bueno, cuando después de tantas conquistas y tantas victorias, en unos momentos él desobedeció cuando el Señor le dijo, acá tienes que acabar con todos los habitantes de allí. Él los dejó con vida, dejó a los reyes con vida. Y eso costó que el enemigo se reorganizara. Y entonces comenzaran las victorias de filisteos y demás en contra de Israel. Y ya entonces vemos el evento de David y Goliat, el evento de Goliat, donde ya él tiene miedo. Él y todo el ejército estaban asustados. Estaban asustados hasta que llega David. Y David vence a Goliat. Y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque David supo esperar todo el tiempo necesario, desde los 17 años hasta los 30 o 31 años que le tocó ser, después de estar ungido como rey. Pero él se detuvo en los tiempos a afilar el hacha. Él sacó el filo necesario. Luego cuando llega el tiempo de Saúl, Saúl muere. A Saúl lo matan. Bueno, realmente él se hizo harakiri. Cuando lo venían, él se mató él mismo. Y el dolor de David fue tan grande que en 2 de Samuel 1:21, pero necesito que escuchen lo que David clama aquí. Esto yo me lo imagino gritando, rasgándose las vestiduras de verdad, porque acuérdate que murió Jonatán también en el asunto. Dice, oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrenda de granos. Pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. ¿Sabe? Cuando el Señor pone una unción especial en ti, con esa unción es lo que es el Espíritu Santo en ti. Es que tú amolas el hacha todo el tiempo
confiando plenamente en que es Dios y no tú ni nosotros, sino que es Dios. Sino que todo el poder, que todo lo que podemos hacer viene directamente de Él. Cuando se nos olvida eso, es cuando el hacha se embota. Y entonces lo haces por tu fuerza. No es con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Porque si no, vamos a necesitar ejércitos, vamos a necesitar todo un armamento para poder conquistar, cuando eso no es lo que nunca quiso Dios con el pueblo de Israel. Siempre le dijo, hay 30,000, tú vas con 3,000, tú vas con 300. Porque siempre es Él. Pero si nos empeñamos en hacerlo a nuestra fuerza, vamos a tener que seguir haciendo fuerza. Y nunca el Señor quiere que nosotros hagamos fuerza. Y el escudo de Saúl ya no será ungido con aceite, perdió la unción total que el Señor había depositado en él y fue destituido. Los apóstoles mientras estaba Jesús, se sintieron seguros. Estaban seguros. Estaban hasta guapos. Señor, mandamos a pedir fuego del cielo. Porque llega el momento que nos creemos que es en nuestra fuerza. Porque llega el momento en que si lo hacemos por nuestra fuerza, seguimos y el filo se va a embotar. Y si no te detienes al tiempo de oración, al tiempo de intimidad, al tiempo del contacto con el Espíritu Santo, el hacha se va a embotar y no va a cortar. Usted ha tenido la experiencia con un cuchillo que no pique. Tú dices, este cuchillo no pica. ¿Le ha pasado? Recuerden que los apóstoles no tenían todavía el Espíritu Santo mientras Jesús estaba. Pero cuando muere Jesús, todos pensaron que todo había acabado. Pensaron que todo había acabado. Y todos se fueron a hacer sus cosas. Volvieron a su vida de antes. Pues pasamos 3 años y medio aquí, que chévere la pasamos, pero se acabó. Sin embargo, cuando llegan las mujeres que encuentran a 2 ángeles allí en la tumba, había uno sentado encima de la roca, dice uno de los evangelios, que le decían, ¿por qué están buscando al que resucitó entre los muertos? Vayan a Galilea, donde Él les dijo. Y esa es la clave aquí. Él les había dicho, yo los voy a esperar en Galilea, es necesario que yo muera, pero yo en 3 días voy a estar aquí, tranquilo, no se preocupen, en Galilea nos vamos a ver. Pero se olvidan las promesas del Señor que son en el sí y en el amén. Se olvidan de lo que Dios prometió, de lo que Dios te dijo, de lo que hay proféticamente para tu vida, lo que está escrito en el libro desde antes de la fundación del mundo. De cuando te formó el Señor en el vientre de tu mamá, dice que en el libro fueron escritas todas aquellas cosas. Salmo 139. Y a Pedro, el ángel les dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que los va a ver en Galilea donde Él dijo. ¿Pero qué hacen allí si ya se supone que deben estar en Galilea hace rato? Pero lo que pasa es que necesitamos ver. Si no vemos, no creemos. Y si pasa el tiempo, yo recuerdo una vez que nosotros fuimos a una convención en Estados Unidos que estaba Benny Hinn. Y Benny Hinn empezó a hablar de que Dios lo había reprendido, diciéndole que como no se congregan, hay un montón de ministros que no se congregan, que van todos los fines de semana, están metidos predicando y se les olvida que hay que sentarse a afilar el hacha.
Eso le pasa un montón. Y el Señor le advirtió. Y recuerdo que meses después terminó divorciándose de su esposa. Y lo habían visto en Italia. Eso es público. Yo lo estoy diciendo porque es público. En Italia, agarrado de mano de otra conocida evangelista. Pero Dios le había advertido: te tienes que sentar a afilar el hacha, caballo. Tienes que congregarte, tienes que tener. Y sabe, tienes que buscar. El tiempo de oración no lo puedes perder. Por eso fue que le dije a Alex los otros días: ten cuidado. Tienes muchas cosas ahora, que no vaya a ser que todo te envuelva y no te sientes a afilar el hacha. Y hay que tener cuidado, porque entonces la unción es tan poderosa que a veces no los creemos que es de nosotros. Como el escudo de David, de Saúl. Ya no tiene más aceite el escudo. Porque quien pone la unción y la quita es el Espíritu Santo, no es más nadie. No es más nadie, eso no es tuyo, ni es mío. La parte importante entonces es: ¿dónde perdiste el filo? Ninguno estamos exentos de esto, por eso es que lo traigo. Porque ninguno estamos exentos de esto. A veces los afanes del día, los afanes de... Se nos olvida y el tiempo no me da para orar y estoy llegando tarde y no tengo tiempo para orar y no he leído. Yo he hablado con gente, pero es que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Dónde Saúl perdió el filo? Cuando se creyó que era él. Cuando se olvidó que la unción venía de parte de Dios. Moisés, ¿verdad? Que es uno de los ujieres de aquí de la casa. Moisés ha pelado todo este lado de árboles de ahí. Ahí no sale pelo ya. Ese hombre se ha trepado en ese. Y yo intenté ayudarlo un día. Y no es lo mismo. El machete de él no es igual que el mío. Yo tengo uno en el baúl que yo tenía ahí para cuando yo veía las ramas guindando ahí, pues yo venía a darle al machete para un palo. Pero ya, gracias a Dios, Moisés nos quitó ese problema porque ya no nace pelo en esa, no nacen ramas en esos árboles ahí. Pero el filo que tiene el de Moisés, porque yo lo cogí un día y dice ¡sim! Porque él ha tomado tiempo para sacarle filo a ese machete, diferente a mí. El mío yo lo tengo tirado en el baúl. Como las Biblias que están cerradas. El machete de Moisés y el mío, hay una diferencia muy grande. Usted que tiene un teléfono inteligente sabe que tienes que hacer updates. Si no hace los updates, a veces no te corren los programas. Aquí nosotros, la computadora anterior que teníamos, la Mac que teníamos original, que llevaba años ya la pobrecita, nunca le hicimos los upgrades al programa operativo, al sistema operativo. Y llegó el momento que dijo, no way. Y tuvimos que llamar allá y nos ayudaron a llevarla hasta cierto punto, pero ya de ahí no podíamos. No podía funcionar bien porque no nos tomamos el tiempo para actualizarla. Pues nosotros también tiene que tomar un tiempo de darte restart para que todo el sistema operativo caiga en tiempo y te vuelvas y te conectes con el Espíritu Santo y te vuelvas y empieces a leer de nuevo la Biblia y empieces a tomarte el tiempo de oración. Dejaste de orar, de leer, dejaste de diezmar, dejaste la intimidad con Dios, no te quieres discipular, te conviertes en dominguero o encontraste algo que te llena más. Entonces, que me compré un bote. Tengo que usarlo, me costó caro. Usarlo los sábados.
Hay veces que se nos cae el hacha de dar tanta fuerza. Y hay un evento en la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, es bien cortito, con Eliseo, donde los hijos de los profetas le dicen a Eliseo: Eliseo, ya somos muchos, ¿por qué no agrandamos? Vamos a construir algo para nosotros dormir y todo eso. Dale, vamos. Entonces se van y empiezan a cortar árboles, pero a uno de ellos se le sale la hoja y se le cae al agua. Señor Eliseo, y era prestada, ¿verdad? Era prestada, se cayó. Pero el dato importante que yo veo aquí es el siguiente. Eliseo pregunta: ¿dónde cayó? Y él le dijo: ahí. Y él picó una rama, la tiró y flotó la hoja pesada. Pero ¿qué es lo que yo veo importante de él? Que supo dónde se cayó. Por eso te digo ahorita, ¿dónde se perdió el filo? ¿En dónde, en qué circunstancia se perdió el filo? ¿En qué circunstancia, en dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? Porque ahí es donde Dios, cuando tú reconoces qué pasó, la hoja. Porque ese milagro lo hizo Dios, no lo hizo el profeta. El profeta fue el vehículo. Mira cómo dice, Segunda de Reyes 6 al 7. Dice: el varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Porque el Señor te va a preguntar: ¿dónde perdiste el filo? ¿Qué te está haciendo perder el filo? Que no estás tomando el tiempo para afilar el hacha. ¿Cómo se afila el hacha? Desde los tiempos de antes, de tiempo, ¿verdad? Todo se amola con una piedra. Pues tú y yo tenemos una roca, que es Cristo. En Él sacamos el filo nuevamente. A través de su palabra, a través de intimidad con Él y sobre todo a través de la cruz, donde podemos ir, ¿verdad? En arrepentimiento. Afilar significa descubrir esas áreas que nos dejan sin filo. ¿Cuáles son las áreas que nos están dejando sin filo? Es bien importante y es un inventario constante que nosotros tenemos que tener. Nosotros, como cualquier negocio, tenemos que estar en inventario todo el tiempo. Buscando, estoy bien, checkmark. Hice esto, hice esto, hice esto. Esto no lo hice. Tenemos que buscar y conseguir dónde no estamos siendo efectivos en este momento. Si es la oración, si es la adoración, si es la lectura, si es el estudio, si es el comportamiento, si es la obediencia. Tenemos que buscarlo. Es la única manera que podemos hacerlo. Vamos otra vez a Eclesiastés 10:10. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer el doble del esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría y te ayuda al éxito. Apréndete ese versículo. O afilas el hacha o tienes que hacer el doble de esfuerzo. Tú decides cómo lo quieres hacer. Y generalmente el ser humano es experto haciendo las cosas con más trabajo. Típico del ser humano. Porque no pensamos que se puede perder el filo. Nos confiamos tanto que pensamos que el filo no se va a perder. Si agarramos ese machete afilado de Moisés y me lo da a mí, posiblemente en 2 semanas ya no tiene filo. Y lo hago igual que el mío, que no sirve para nada. Pero posiblemente si yo le doy el mío a Moisés, cuando él me lo entrega, tiene filo. Porque se toma el tiempo de entender cuán importante para todo lo que él hace en su finca,
tener el filo bien puesto. Pues nosotros tenemos que ser iguales. Pero entonces no podemos culpar a los otros. Que no nos pase como Adán y Eva. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Eva, el diablo. Y el diablo, yo no. No, por eso le echan la culpa al diablo por un montón de cosas que no tienen. Pero tampoco entonces, cuando averigües, no te condenes. Actúa. El Señor es bueno, siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor es bueno. Suban los adoradores. Yo recuerdo dos comerciantes bien conocidos de hace mucho tiempo. Que uno fue Atilano Cordero Vadillo y el otro fue el dueño de la electrónica, que yo no recuerdo el nombre. La electrónica era un negociazo. Y él tuvo una dificultad con la familia que se fue a la quiebra, se lo perdió todo. Y terminó en un kiosquito abajo del mismo edificio tratando de vender lámparas. Y yo no sé qué pasó con ese señor después. Sin embargo, Atilano Cordero Vadillo pasó algo similar, pero Atilano Cordero Vadillo volvió y se levantó. Dos eventos diferentes. La culpa. ¿Y ahora qué voy a hacer? O vamos para adelante, que mientras yo tenga vida y tenga filo, yo voy para adelante. ¿Entiendes? Actitudes. Actitudes. Recuerda que Dios nos dio propósito a todos nosotros. Todo el mundo tiene propósito en esta vida. Que la mayoría de la gente se muere sin averiguarlo, sí. Que no debería ser. Todo el mundo debe buscar su propósito en el Señor. Todo el mundo debe buscarlo. Desde el principio, desde el vientre, el Señor lo estableció. En tercera de Juan, en los versículos 1 y 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esas son todas las áreas de la vida del ser humano. Todas las áreas del ser humano. Eso es el deseo y el anhelo de Dios. ¿Y por qué hay gente que no lo obtiene? Porque no se dan cuenta de cuán importantes son para el Señor. Que el Señor es el que nos da las herramientas, el Señor nos da las fuerzas para seguir. David, que no pesaba ni 100 libras mojado, con un tipo de 9 pies. ¿Cuál fue la diferencia? Su confianza en el Señor. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Es que esa es la manera de entender que con Él lo hacemos. Pero por eso te tienes que tomar el tiempo de afilar el hacha y no de afanarte con todas las cosas que tienes que hacer. La primera porción que te leí: no te afanes por nada, ni por la comida, ni por el vestimenta, ni dónde vas a vivir. No te afanes. No te está diciendo que no trabajes, que no te afanes. Te está diciendo: Dios sabe cuáles son todas tus necesidades. Él lo conoce. Él sabe. Pero Él está esperando que tú hagas algo con lo que te dio. Por eso le dijo a Moisés en aquel momento, cuando están parados frente al mar rojo: mira, no es tiempo de orar, que tienes en la mano. Dile a ese mar que se abra y sigue. ¿Qué estás esperando por mí? Si ya yo te lo entregué. Ya yo te lo entregué. Nosotros vamos a vencer gigantes, a cruzar mares, a atravesar fuegos. Todo lo que se ponga al frente, si lo crees. Si lo crees. Si te tomas el tiempo en afilarte con el Espíritu Santo, en intimidad, porque te fortaleces. La gente viene aquí a la iglesia y sale fortalecido de aquí de la iglesia, pero no puede ser solamente en la iglesia. Tiene que ser en cada momento de intimidad con el Señor. Tú no puedes depender hasta el miércoles y hasta el domingo para tener la fuerza para seguir. La fuerza para seguir es diaria, porque Él está contigo todos los días hasta el fin. Tú tienes la oportunidad de que andas con la lima contigo, con la piedra, con la roca.
donde chocamos, donde nos frotamos, donde nos restauramos, donde agarramos energía, donde agarramos fuerza, que es en Él. Los discípulos no fueron los mismos después del Espíritu Santo. Cuando ellos regresaron, 50 días después, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro da aquel discurso. Y el día que van al templo, allá Pedro y Juan le dicen: levántate en el nombre de Jesús. Y el cojo de nacimiento, el paralítico de nacimiento se levantó. Luego, cuando Pedro caminaba a su sombra, sanaba a los enfermos. ¿Qué pasó ahí? Porque empezaron a tener confianza en Él. Ahora entendieron que aunque Él no estaba físicamente, pero su espíritu estaba con ellos. Y que ahora era que en su nombre iban a ser hechas todas las cosas. Todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Por eso no te afanes. No te afanes. Porque tienes que hacer mucha fuerza si te afanas. Porque luego de fracasar un montón de veces, entonces viene y te arrodilla y le pide al Señor. El Señor hace: llevo un mes esperando que me lo diga. Pedid y se os dará. Llamar y se os abrirá. Pero no lo entendemos. La mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente no lo entiende. De caminar en esa fe. De caminar en esa fe. Mira lo que el Señor dice a través de Isaías en capítulo 49, versículo 3. Esto es hermoso. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, pon tu nombre, porque en ti me gloriaré. Él nos exhibe a nosotros por ahí para glorificar su nombre. Cuando la gente dice: hay algo en esa persona que yo no entiendo. ¿Por qué todo lo que toca prospera? ¿Por qué tiene una familia tan unida? ¿Por qué caminan tan bien? ¿Qué tiene esa gente? Tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Tú te sientas a tomarte el tiempo de afilar el hacha para no tener que hacer tanta fuerza. Vas a tener que hacer el doble de la fuerza. No, permite que sea Él. Permite que sea Él. Pídele. ¿Cuánto más el Señor no le va a dar a ustedes que son sus hijos? Dice aquí, digo, parafraseando a Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cuánto más le va a dar a ustedes? Si ustedes son su máxima creación. Nosotros somos su máxima creación, por la que Él murió en la cruz del Calvario, por la que se hizo hombre, por la que no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuánto más? Pero necesitas tiempo para afilar el hacha. Necesitas tiempo. Lo que hacía David mientras estaba en el campo con las ovejas, adorar al Señor constantemente. Y aún en sus luchas, adoraba al Señor en sus luchas. En su llanto, adoraba al Señor. En sus frustraciones, adoraba al Señor y confiaba en Él. Por eso David terminó siendo el hombre con el corazón conforme a Dios. Porque no importó las circunstancias, siempre volvía a Él. Siempre volvía a Él. Y que eso es símbolo de afilar el hacha. Así que ustedes ahora en adelante. Y me dijo: mi siervo eres, oh, pon tu nombre, porque en ti me gloriaré. Inclina tu rostro, por favor.